Bienvenidos a Conciencia Televisión, gracias por estar con nosotros, pero también queremos agradecerles de forma muy especial la preferencia de todos ustedes, tanto en TikTok, de casi más de 1,500 personas que nos siguen, y también en YouTube más de 400 personas. Esto para nosotros es un gran aliciente y por supuesto les agradecemos muchísimo el que ustedes lo hagan. Hoy hemos preparado un tema muy especial y que desde la semana pasada tuvo mucho impacto. El hecho de la gentrificación en nuestra ciudad, en la zona metropolitana, en el estado de Jalisco. Sí hay que ver muchas aristas en esta población, este repoblamiento que estamos haciendo de nuestras ciudades. Y una de ellas, por supuesto, es ¿qué pasa con los servicios cuando construyen estas torres de 10 pisos con más de 400 departamentos? ¿Qué es lo que pasa con los vecinos? ¿Por qué no tenemos las obras que coadyuven a este crecimiento? Porque luego el drenaje, luego el agua no llega, y luego nos rompen los pavimentos, nos afectan las fincas, hay cuarteaduras, y la mayoría de los vecinos tienen que vender sus propiedades, los que están a los lados, porque son muchos daños los que causan a su vivienda. ¿Qué piensa usted acerca de ello? ¿Cuál es la posición de los empresarios, los constructores? ¿Cuál es la posición de los ciudadanos, de los colonos a los que afectan? Vamos a hablar hoy de este interesante tema, y para ello está Gabriel Barra Borjak. Borjak, ¿cómo estás? Con mucho gusto, licenciada. Y también está Alberto Tejeda, Gracias, que María, nos ¿cómo acompaña estás? como siempre. Gabriel, ¿cómo lo ves? Mira, el tema que tocamos la semana pasada generó muchas opiniones. Eh, y bueno, entre las opiniones que recibo está la de los empresarios, los constructores, desarrolladores, donde señalan pues que son satanizados como si ellos fueran los culpables de muchos problemas que vive la ciudad, y de alguna manera les asiste una buena parte de la razón, porque invierten, generan empleo, y hay los riesgos de perder la inversión. O sea, no todos ganan. Y las utilidades no son tan altas como se pensaría. Entonces, yo creo que no hay que satanizar a la actividad empresarial. Y eso del cártel inmobiliario, también yo creo que hay que tener cuidado en expresarlo. Y una descalificación general por unos cuantos malos, yo creo que no debemos de mandar a la hoguera a nadie, y menos pues meterlos a una bolsa a todos los empresarios que arriesgan, que invierten, que luego tienen que enfrentar una persimología terrible con autoridades de gobierno que le quieren cobrar por todo, y hasta extorsiones que se registran, que se presentan. Y un punto que me señalaban es que en los casos de las construcciones de los edificios que han levantado, no es por capricho de que porque yo lo quiero, sino hay un plan parcial pues que lo permite, que lo autoriza. Las consecuencias que trae este crecimiento, estas torres, este crecimiento vertical que vive la ciudad, que yo estoy de acuerdo en que haya un crecimiento vertical, quiero señalarlo, pero con planeación. El problema es que se generan estas molestias a los ciudadanos por una razón muy, muy simple. Es que el dinero que se paga a los ayuntamientos de licencias, por ejemplo, en Guadalajara, ¿cuánto creen al año de los casi 9,000 millones de presupuesto que tiene el ayuntamiento? ¿Cuánto creen que entra por licencias? Son 600, 800 millones de pesos los que ingresa. Bueno, es casi una décima parte, una octava parte del presupuesto. Pero ese presupuesto, ese dinero, ¿a dónde va? Ah, sí, o sea, es lo que digo, es lo que iba a decir. O sea, eso es lo que debe de entrar, pero lo que se queda en el camino. No, bueno, deja tú lo que queda en el camino, pero lo que entra, el problema es lo que entra, ¿a dónde va? ¿A dónde se destina? Ese dinero, pues debería de canalizar para infraestructura, para mejorar la infraestructura. Pues todo lo que, como Alfaro en su gobierno, no voy a calificar a Alfaro, nada más la figura que se creó de mitigación, de aquellos, de no tumbar edificios, pero vas a compensar y vas a mitigar a la ciudad.
con 2, 3, 4, 5 millones, yo no sé, ¿no? Dinero que entendería yo que entraba a las arcas municipales, ingresaba, y ese dinero, yo preguntaría nada más, como el otro dinero de las licencias, ¿a dónde va? O sea, no que digo que queden en las bolsas de los funcionarios, no digo eso, sino a qué rubro se destina. Porque si se autoriza edificios y hay un ingreso, ¿qué gana la ciudad con ello? Pues se destina a infraestructura, se destina a mejorar la vialidad, se destina a mejorar el alumbrado, se destina a banquetas, a hacerla más amigables las banquetas. ¿A qué se destina? O se destina al gasto corriente. Porque entonces, si se destina al gasto corriente, todo ese dinero, pues pierde la ciudad. Pierde la ciudad porque la competitividad de la ciudad va en detrimento. Yo creo que ahí es donde deberíamos de ponerle atención, donde los gobiernos, si tienen esa sensibilidad, esa inteligencia para aplicarlos, o simplemente no les importa, y para ellos simplemente pues hay que salir adelante. Voy engordando la nómina, como ha sucedido durante los últimos trienios, donde desde el PAN también lo señalo, empezó la nómina a crecer del Ayuntamiento de Guadalajara para ganar elecciones internas, ¿no? Y un gobierno municipal que podría funcionar con 10,000 personal, por ejemplo, se eleva a 16, 17,000. Entonces, ahí podría haber unos resultados negativos para la ciudad, porque no hay una utilización óptima del recurso del dinero y de los recursos humanos, ¿no? Porque en una empresa, si tú tienes, por ejemplo, 100 trabajadores, pero tú con 50 la haces productiva, obviamente que vas a trabajar con 50. En el gobierno eso no pasa, no sucede, y ahí están los pobres resultados y los problemas que en vez de irlos resolviendo, se van agudizando y se van creciendo. Entonces, cierro nada más mi comentario en el sentido de que no hay que satanizar a los empresarios, a los constructores, a los desarrolladores, y no estoy de acuerdo en que se diga el cártel inmobiliario metiendo a todos en una sola caja, ¿no? En un cajón nada más. ¿Qué opinas, Alberto, de la gente? Qué fuerte, Gabriel. Sí. A ver, como cártel inmobiliario sí existe. No se agrupan todos y dicen, oigan, nos vamos a autonombrar el cártel inmobiliario, aquí está el acta constitutiva. No, claro que no. O sea, simplemente son intereses inmobiliarios. Cuando yo hablo de cártel inmobiliario es intereses privados con anuencia o mutuo acuerdo con el gobierno, con los ayuntamientos. Es eso, que lo hacen y construyen en detrimento de la ciudad, en zonas donde no deberían de construir, donde están perjudicando, privilegiando sus intereses, están perjudicando a las mayorías de esas zonas. ¿Pero en dónde sucede eso? A ver, tú dime Santa dónde. Tere, Providencia, La Americana, el Country, Lafayette, ¿cuál otra? La zona de federalismo. ¿Pero lo hacen fuera de los planes parciales? Lo hacen dentro de los planes parciales de desarrollo, porque el ayuntamiento modifica los planes parciales de desarrollo. Existe una complicidad, ese es el problema. Yo estoy a favor del crecimiento vertical. Todas las ciudades tienen crecimiento vertical. Sin embargo, hay que poner y tomar referencias de ciudades importantes del mundo. Nueva York, Londres y Dubái. La forma en la que construyen privilegian siempre a la gente. Sí al que construye, pero también a la gente. No permiten que se construya más de lo que se tiene que construir en determinada zona si los servicios no dan, porque de otra manera se va a volver insostenible la vida para los que están en esa zona, en esa área. No se va a poder hacer. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en Dubái? ¿Cómo construyen? El gobierno allá es muy duro, ¿eh? O sea, ya no hay de que corrompes. Yo creo que literal, si ahí corrompes a alguien, te cortan la cabeza. O sea, no hay más. Y si tú como constructor quieres construir en una zona, te dicen, si vas a construir, yo, gobierno, te voy a dar la autorización para que lo hagas, pero tú le vas a entrar, tú privado le vas a entrar con una parte para que me dotes de servicios. Yo como ciudad tengo servicios, pero tú para que los puedas mejorar. Pues para eso son las licencias y los permisos de construcción. Pero a lo que voy, lo que dicen o sea, en otros países se hacen, países de primer mundo. En México, en Guadalajara, no se está haciendo. También se hace. Lo que pasa es pero que ese no dinero no hay una colaboración. No hay una colaboración. Se me hace que no entiendes. Que no lo entiendo perfectamente. A ver, no hay una colaboración entre particulares. Para la construcción de un edificio,
espérame, es que para la construcción de un edificio se requiere una serie de permisos. De acuerdo. Y esos permisos tienen un costo Sí, y se pagan. sí. Y ese dinero, entonces, ¿qué es? A ver, algo que ahí los empresarios... ¿Qué es? No te pregunto. No, ¿Qué es ese dinero? es una licencia, pero ojo con esto, Gabriel. Hay algo bien importante que deben de entender los empresarios. Los empresarios no son dueños ni de los gobiernos, ni de los funcionarios, ni de la vida pública. ¿Y quién dice eso? Los empresarios... ¿Quién dice eso? Que son los ¿A qué dueños? voy con esto, Gabriel? El presupuesto, lo que haga el ayuntamiento con el dinero de las licencias, es tema del ayuntamiento, no tema de los empresarios. Los empresarios tienen... No es tema de los No, por ayuntamientos, es tema de los supuesto. ciudadanos. No, Y es tema de los responsabilidad. ayuntamientos. Es tema de responsabilidad. Es tema de los ayuntamientos, porque Entonces, quien lo manda yo es el soy ayuntamiento. alcalde, somos regidores. Sí. Ese dinero lo puedo destinar. No, no, porque está etiquetado, Gabriel. Por eso. Pero yo como empresario... Pero ese dinero, Pero yo como ese empresario dinero, no a ver, puedo decir. o sea, 800 millones Sí, de claro. pesos. ¿A dónde lo destinan? A ver. A Tú donde dices, vaya. no El hay ayuntamiento dinero. lo tiene que destinar, pero yo como empresario no puedo decir, oye, ya pagué No, a dónde 5 vayan. millones No a de dónde pesos. vayan. Tienen A que donde tener sentido de etiquetado. responsabilidad con la ciudad. Sí, pero ojo con esto, Gabriel. No puedo yo decir, oye, voy a construir un edificio que me va a costar a mí 800 millones de pesos. Ya te pagué una licencia que costó X número de pesos. Yo quiero, empresario, que ese dinero que yo di para la licencia se use para infraestructura. No, aquí no cumplimos caprichos. No, pero ¿Tú quieres ¿quién dice construir eso? el ¿Quién dice edificio? eso? Porque ¿Quién lo dice diste a eso? entender al No. principio. Estoy Como hablando de, empresario, ¿quieres estoy hablando de construir? infraestructura en general. Tienes que hacerlo compartido. Escúchame bien. A ver. Estoy hablando de infraestructura en general. Exacto. En general. Pero para eso la va ciudad. etiquetado. No lo entiendes, Alberto. ¿Pero quién no lo está No lo haciendo? entiendes. Lo que estoy diciendo Los es que ese empresarios dinero es precisamente utilizarlo para el bien de la ciudad. Sí. No para el capricho de los políticos que gobiernan. Ni de los empresarios. malos gobernantes. Sí. Ni de los A eso me empresarios. refiero. Sí, se debe destinarse. Una pregunta Ni sencilla. de los empresarios. Una así pregunta es. sencilla. A Y voy a los hablar de ciudadanos. todo. Voy a O hablar sea, de todos los Estás estás empresarios. afectados. satanizando a los empresarios. Porque Alberto. es lo que vivimos. No. A ver, Gabriel, una ¿Estás pregunta. defendiendo tácitamente a los funcionarios corruptos o insensibles o faltos de inteligencia o Yo no chatos de defiendo, entendimiento? ojo con esto, Gabriel, yo no defiendo funcionarios. Pues ni tácitamente defiendo lo estás inmobiliarios. haciendo. No, defiendo los intereses de la ciudad, de los que vivimos en esta ciudad. Ojo con esto, y voy a hacer una pregunta bien sencilla y ya sabemos la respuesta. De la cantidad de edificios que vemos en la Americana, en el Country, en la zona de Andares, en todas esas zonas donde vemos edificios, los particulares, los que han construido esos edificios, ¿qué han aportado de infraestructura pública? No sé. La respuesta para, es nada. para eso son los planes parciales, precisamente. No, Para eso son los En conjunto presupuestos. se ve, No han En aportado conjunto nada. se ve. No lo aportan. A ver, ¿no pagan licencias, Alberto? Sí, claro. A ver, pero no porque... no, yo te pregunto. Pero el pagar una licencia no te da 600 derecho a millones de destruir la pesos. ciudad. 600 millones de pesos. ¿A dónde se destinan? A ver. Eso Pero no es es lo una que queremos aportación. saber, ¿No es lo una que queremos aportación? ver. Pero Sí. van Por eso, presupuestos y los ¿dónde van? presupuestos te quedas están corto. etiquetados. Tú satanizas a los empresarios. No los satanizos. Porque dices, cuando no lo aportan hacen de una nada. manera, de No una aportan manera nada. corrupta. 600 millones de pesos. En 3 años, casi 2,000 millones de pesos. mira, A ver, en números. ¿qué destinos se dan? A ver. En números. Por eso, Una yo te torre- digo, en vez de satanizar a los empresarios, torre de debería de departamentos. revisar qué hacen los gobiernos con ese dinero. Una torre de Pero es que no lo departamentos. aclaran en los Es que no lo presupuestos, aclaran en Bueno, los presupuestos. no lo bueno, aclaran en los pero gobiernos. tú como analista y crítico no lo dices. Ah, bueno, pero también... Pero sí satanizas no. y descalificas al empresario. No, Gabriel, pero también no vamos a justificar y decir, a ver, el pobre corderito es el empresario. No, claro que no. Los que son las víctimas en este caso es la gente que vive Sí, en pero los eres muy parcial en el alrededores. análisis. Cuando dices los No, empresarios, no va a empresarios defender a los empresarios. y tácitamente estás defendiendo a ¿Por los qué? malos gobernantes. Porque lo que ellos son están- los que les corresponde Ellos lo que están pidiendo- darle el destino a esos recursos. Lo que- No los empresarios, ¿eh? Ojo, lo que entendí aquí A con ver, los los empresarios... empresarios son los que deciden el dinero dónde va. No, Exacto. son los gobernantes, Son tú los lo has gobiernos. dicho. Bueno, pero el entonces- problema es a dónde va, a dónde se destina Pero ese ¿por qué dinero. los empresarios quieren Una saber a dónde Y va? solución- no Bueno, criticas, no los empresarios. Yo, Gabriel Ibarra, como periodista. Por eso. Bueno, Tú como analista deberías de serlo también. Lo- Que es dice que sí lo defender, hago. que dice defender a los ciudadanos. Así Una lo hago. solución, espérense, una solución sería, Que cargamos con el y lo hemos, lo hemos dicho y lo hemos pensado, ¿Cuál? muchos colonos y muchos ciudadanos, el hecho de que ese dinero que deben de aportar para infraestructura se pongan de acuerdo con los colonos. Para ver qué necesitan. Para que lo apliquen en obras de la misma colonia. porque Pero ese no es son un los problema. empresarios, son los- es el que gobierno si- municipal si- que le si corresponde. el dinero se desaparece o no A lo ver. vemos a dónde Bueno, va. pues cuestiona el gobierno sí, municipal. Por eso, mira, en esta administración se autorizaron la cantidad de 240 torres de departamentos en Guadalajara.
¿Se autorizaron o ya estaban autorizadas? ¿Se construyeron? Bueno, ¿Se construyeron en o ya esta estaban esta autorizadas? administración por lo menos fueron las que se construyeron. De esos, ¿Pero quién las autorizó? o sea, el Ayuntamiento de Guadalajara. Por eso, pero este ayuntamiento, el Sociedad anterior, Anónima. etcétera. O sea, el Ayuntamiento de Guadalajara, Sociedad Anónima, en esta administración, en la pasada o en la anterior, ya tenían el permiso y construyeron esa cantidad de, 291 permisos para torres. 291 permisos para torres. Aparte, 5 terrenos municipales fueron vendidos a la iniciativa privada. Pregunto, ¿por qué el ayuntamiento no destinó 1 o 2 terrenos para parques? ¿Por qué tienen que ser departamentos? No, ¿por qué los vendieron? Espérame tantito. En primer lugar, ¿por qué los vendieron? ¿Por qué no nos pidieron a los tapatíos el permiso o nuestra anuencia para que fueran vendidos y no fueran parques? ¿Por qué no hablan como lo prometió cuando era candidato Pablo Lemus en las colonias? Él prometió que las construcciones se iban a hacer acorde con los colonos. Esa fue una promesa que no se cumplió, porque estamos rodeados en muchas colonias por grandes torres, y aparte otro de los problemas que tenemos es los estacionamientos que hacen hasta de 4 niveles, donde hay mantos freáticos y donde esa agua se tira así, se tira a los drenajes. Entonces se rompen pavimentos, no los arreglan, las casas se fracturan, se cambian los vecinos, es invivible ya donde se están construyendo. ¿Por qué? Porque lo ilegal lo hacen legal. Yo no digo que están mal que construyan, pero que sí, bajo una tónica de que estemos conjuntamente colonos con los constructores y el Ayuntamiento de Guadalajara, y que el Ayuntamiento de Guadalajara diga específicamente dónde va el dinero. En infraestructura, que es lo que esperaríamos todos. ¿Me permites? Sí, claro que sí, ahora sí, Gabriel. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Tú sí lo planteaste muy bien, Alberto no, porque Alberto le echa la culpa a todos los empresarios No. y olvida la responsabilidad que tienen los gobiernos municipales. Efectivamente, si reciben ingresos de miles de millones de pesos por estas construcciones, obviamente que eso debería de compensarlo con obras de infraestructura. Así es. Definitivamente. Sí, entonces, así debería estamos ser. de acuerdo. Entonces, yo creo, Alberto, que te quedas corto en el análisis cuando señalas empresarios, cártel inmobiliario, etcétera. Porque finalmente la decisión de esos ingresos que generan esos edificios, las licencias, Vamos a necesitar, ¿a dónde se destinan? Licenciada, vamos a necesitar que nos des una tercera y cuarta parte. Bueno, Porque lo que yo creo es que mi punto es que los empresarios no son nadie para cuestionar a dónde va el dinero que ellos pagan con licencias. Ese era mi punto. Ellos no son nadie. Eso lo decide el ayuntamiento. Pero no lo deciden en los esta mesa empresarios. lo estoy diciendo yo. Ok. Yo hago el cuestionamiento. Desde ese yo punto hago de la vista, pregunta. desde esa óptica es Yo lo que hago yo la menciono. pregunta. El ayuntamiento tiene que decidir Yo a hago dónde va la el dinero. pregunta. Pero ¿a dónde va? O sea, ¿cómo debería A de lo ser mejor se entonces? pierde, a lo Hay mejor que no se modificar pierde. entonces Tenemos los que Pero es que es un reglamentos. problema de fondo, Alberto. No es tan frívolo el asunto de que nada más el gobierno, sino la adecuada inversión, canalización que debe hacer, como bien dice Nadia. Pero también es un tema que no es frívolo, porque los empresarios sí lo ven frívolo de, yo soy un pobre corderito No, bueno, está en mira, la ayudan serranía. a que se tiene que mira, ver por el beneficio de la lo que ciudad. pasa es que los constructores también ayudan a que Guadalajara tenga más ciudadanos y por lo tanto haya más votos. Votos para diferentes partidos, eso también hay que verlo, ¿no? Entonces hay que El verlo tema da también para desde- más. Totalmente. Seguiremos con el tema. Vamos a traer a especialistas, Cuarta parte, a empresarios, Sí. Tercera. a periodistas constructores, incluso. Sí, y a quienes, a colonos que han sufrido esta serie de construcciones y que ya no viven en esas colonias. Sí. Ya nos vamos. La Gracias, mejor Nadia, opinión es la gracias, Gabriel. suya. Gracias, Gabriel. Oigan, relájense Gracias. tantito, está muy Gracias. caliente esto.